Buenos días, hermanos. Vamos a seguir viendo las 5 solas de la Reforma y hoy nos toca ver sola fide, solo fe. Lo que comenzó con una simple protesta de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia Católica Romana, culminó siendo un movimiento que transformaría la Iglesia y toda la sociedad. Es la Reforma, que se expandió rápidamente hasta llegar al Nuevo Mundo. Las 5 solas son 5 frases que resumen la teología que propulsó la Reforma. Es importante resaltar que estas no inician un nuevo sistema o una nueva corriente religiosa, sino que sistematizan la doctrina revelada en las Escrituras. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Como es sabido por la Iglesia, la queja principal era la venta de indulgencias en ese momento. Esto inició todo un movimiento que desencadenó la revisión no solo de la venta de indulgencias, sino también de toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba en el siglo XVI. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba junto con toda la teología relacionada al plan de la redención. Más adelante, con el paso del tiempo, se resumieron todas las doctrinas que se habían revalorizado a través de los reformadores en estas 5 frases que son sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Cristo, soli Deo gloria. Las frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es sabido que la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda iglesia bíblica necesita no solo abrazar estos principios fundamentales, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Todas y cada una de las solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI en la cristiandad y que los reformadores criticaban, atribuyéndolos a la usurpación de competencias o atributos o cualidades por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia romana y especialmente por el Papa, su cabeza, y que en realidad les correspondían o bien únicamente a Dios o bien a todos los cristianos. En la entrega anterior ya analizamos sola Escritura, que quiere decir que la Biblia es la única fuente de autoridad para los cristianos y no es triple como enseña la Iglesia de Roma. Sola Escritura acepta que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que es inerrante, infalible, autoritativa y relevante porque es precisamente la palabra de Dios. Es el medio por el cual Dios se ha revelado a sí mismo, ha revelado su voluntad y su plan de salvación. Y Él ha querido comunicarse con nosotros y lo ha hecho claramente por medio de su palabra. Con la traducción de la Biblia al alemán, una gran hazaña literaria, Lutero asumía uno de los retos que tanto ha ofendido al Vaticano, que la gente normal aprendiera a leer y a pensar, además de disfrutar de la Biblia en su propio idioma, sin tutelas o censuras papales. Hoy vamos a continuar con la doctrina que es el corazón de la Reforma, la más grande de todas las doctrinas que redescubrió Lutero y lo hizo leyendo la Biblia. La justificación solo por fe, sola fide, sin la participación de las buenas obras. Les invito a buscar Romanos capítulo 3, verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como decimos, este punto es el que marca la línea divisoria
entre la Iglesia romana y los reformadores del siglo XVI. Es el punto central del Evangelio, el que define el destino de una persona, el corazón de la obra de Cristo en favor del pecador. La diferencia en este punto no puede ser mayor, ni tener mayor impacto para el destino eterno de las personas por las cuales murió Cristo. Lutero sostuvo que la doctrina de la justificación solo por fe es el artículo por el cual la Iglesia se mantiene o cae. Otros asuntos teológicos eran insignificantes en comparación con esto, porque lo que estaba en juego no era nada menos que el Evangelio mismo. Es la respuesta a la pregunta del carcelero de Filipos: ¿qué debo hacer para ser salvo? No hay pregunta más grande, más importante que debamos contestar. David en el Salmo 130 decía: «Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?». La respuesta es obvia: nadie. Si Dios extendiera su vara de medir de justicia y con esa vara evaluara tu vida y la mía, ambos pereceríamos porque no somos justos. Claro, muchos de nosotros pensamos que la forma de resolver este problema es trabajando más duro, tratar con mayor urgencia de ser buenas personas y hacer lo mejor que podamos, y que esto debería ser suficiente para cuando lleguemos a enfrentar a Dios en un tribunal. Ese es el problema. Dios es justo y nosotros no. Somos deudores que no podemos pagar. ¿Cómo se resuelve esto? Y es aquí donde aparece en todo su esplendor el Evangelio, que son buenas nuevas de parte de Dios. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a la justificación del pecador? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué enseña Roma? ¿Y qué enseñaron estos valientes hombres reformadores? La justificación es un pronunciamiento legal de parte de Dios, por medio del cual declara que un hombre pecador ha sido hecho justo. El único que puede declarar esto es Dios. Este fue el gran debate del siglo XVI. Lutero insistía con el concepto de que el creyente es justo a la vez que pecador. Justos en virtud a la obra de Cristo, pero pecadores en la práctica, porque aún no hemos sido perfeccionados. Roma enseñaba y enseña que la justificación del hombre pecador es una acción conjunta entre Dios y el hombre, que el sacramento del bautismo es el método de justificación, y que en ese momento, cuando la persona es bautizada, Dios vierte, Dios infunde gracia en el alma de la persona haciéndola justa. La justicia de Cristo es infundida, vertida en el alma de la persona que recibe el bautismo. A partir de ese momento es la persona la que tiene que cooperar con esa gracia infundida, debe aceptarla y admitirla para ser verdaderamente justo. Lo que ocurre es que, según Roma, la justificación entonces se puede perder con el pecado del hombre que se bautizó. Y entonces aparece aquí la segunda causa de gracia, por medio del cual el pecador que ha caído de ese estado puede recuperar la justificación, y es a través del sacramento de la penitencia. Roma define a este sacramento como el segundo tablón de justificación para aquellos que han naufragado de la fe. Cuando la persona va al confesionario, es absuelto de su pecado por el sacerdote, pero debe realizar obras de satisfacción para ganar el mérito que lo lleve nuevamente a un estado de justificación. Obras de satisfacción para ser restaurado una vez más al estado de gracia. Y así la vida de esa persona es una constante preocupación por no morir en un estado de pecado y una permanente intranquilidad y ansiedad por no haberse olvidado de confesar algún pecado o no haber sido suficientemente sincero en sus penitencias. Lutero, siendo monje de esta iglesia romana, recibió la luz del Evangelio leyendo precisamente la carta de Pablo a los romanos, y allí descubrió el principio fundamental de que el justo por la fe vivirá. Y comenzó la gran batalla que acabaría con el oscurantismo y la esclavitud que la Iglesia de Roma había impuesto sobre las personas. Lutero redescubrió la esencia misma del Evangelio. El apóstol Pablo, en Romanos 4:5, dice: «Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
su fe le es contada por justicia. La única causa de justificación es la fe en Cristo Jesús. Tan pronto como una persona se aferra a Cristo por la fe, el mérito de Cristo es transferido o adjudicado a favor de la persona que confía en Cristo. No se trata de nuestra justicia, sino de la justicia de Cristo por nosotros en nuestro favor. La justicia que Cristo logró en su propia vida de obediencia, una obediencia perfecta a la ley de Dios. Ocurre entonces una transferencia legal a nuestro favor. Eso es lo que significa la imputación. Se nos imputa a nosotros, se nos transfiere legalmente a nosotros la justicia de Cristo. ¿Y qué recibe Cristo a cambio? Nuestros pecados son imputados, transferidos a Él. Él acepta y carga los pecados de los que creen en Él, pagando por ellos en favor del pecador. Eso es lo que enseña Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, a fin de que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Ya no hay deuda, ha sido pagada, y como la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, fue de esa manera que Cristo pagó por nosotros. Hoy el creyente se encuentra en Cristo, revestido de Él, de su justicia plena. Hemos sido hechos justos sin merecerlo, y toda nuestra culpa ya quitada fue para siempre, como dice la canción tan conocida por todos. Cuando nos presentamos ante Dios, no se ven más nuestros harapos, porque hemos sido desnudados de ellos y hemos sido vestidos con la perfecta vestidura de la salvación en Cristo. Pero la Iglesia de Roma tropezó en un pasaje difícil, pero muy importante, que se encuentra en Santiago, capítulo 2, verso 14 al 26, que es necesario resaltar y que les invito a que lo busquen y lo lean. Allí el apóstol dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Luego nos da el ejemplo de Abraham ofreciendo a Isaac y de Rahab la ramera cuando escondió a los espías de Josué, y concluye enfáticamente en el versículo 24 diciendo: el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, ¿se contradicen entonces Pablo, que dice que el hombre es justificado solo por la fe, y Santiago? No. Pablo dice que el hombre es justificado por la fe solamente, y Santiago dice que la fe que justifica al hombre es la que finalmente se demuestra con obras. Si la fe no produce obras, entonces esa fe no sirve para producir justicia, es muerta, es vana, no alcanza. ¿Son necesarias las obras para la justificación? No. ¿Son necesarias las obras de justificación? Sí, como una demostración de que la fe es real y que la persona ha nacido de nuevo. Son las evidencias de un nuevo nacimiento. Una persona que ha muerto no da señales de vida. Es algo que todos sabemos, ¿verdad? Ahora, una persona que está viva siempre da evidencias de vida que los demás podrán ver. Podrá estar en un sueño profundo, pero alguna evidencia de que está vivo demostrará. Si no lo hace, entonces no está vivo. Y eso es lo que enseña Santiago. Una fe sin obras es muerta. Querido hermano y querida hermana, los reformadores rescataron del oscurantismo la verdad básica del Evangelio. Somos salvos solo por fe. Nuestras obras no alcanzan, por lo tanto no cuentan. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, ya sea para generarla como para sostenerla en el tiempo, entonces nadie sería salvo. Valoremos que hemos sido libertados de la esclavitud a la que la Iglesia romana mantiene aún hoy a sus seguidores y los lleva por lo tanto a través de una fe muerta a un destino de perdición. Pero recordemos que nuestra fe tiene que ser vista a través de las obras. No puede el buen árbol dar mal fruto, dice el Señor, así como el malo producir algo bueno. Que en este nuevo día disfrutes de tu posición en Cristo y manifiestes tus obras de justicia,
para que, como dice Pedro, aquellos que no son creyentes y que nos critican, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que el Señor nos bendiga.